La comandante Sarah Mitchell bajó del camión de transporte militar y sus botas pisaron el suelo polvoriento de Camp Pendleton con precisión experta. El sol de California brillaba en lo alto mientras se ajustaba el uniforme de gala, asegurándose de que todas las cintas y medallas estuvieran perfectamente alineadas en su pecho. A sus 32 años, se movía con la tranquila confianza que le daban años de entrenamiento especializado y experiencia en combate que pocos conocerían jamás. Las instalaciones de entrenamiento para reclutas bullían de actividad, con docenas de reclutas de rostro fresco moviéndose entre los edificios, su energía nerviosa palpable en el denso aire de la tarde. Sarah había sido asignada como instructora invitada para el programa de selección de élite. Aunque los reclutas aún no conocían sus verdaderos antecedentes, sus órdenes eran sencillas: observar, evaluar y proporcionar conocimientos tácticos al cuadro de entrenamiento. Mientras caminaba hacia el edificio administrativo principal, un grupo de reclutas masculinos se percató de su llegada. Estaban descansando cerca de un cobertizo de herramientas, tomando un breve descanso para beber agua entre los ejercicios de entrenamiento. Sus conversaciones se acallaron al verla pasar, y sus ojos se fijaron inmediatamente en su impecable uniforme y en la serie de cintas que decoraban su pecho. «Oye, mira esto», susurró el recluta Martínez, un fornido joven de 19 años de Texas que había sido la voz más ruidosa del grupo desde su llegada. «Alguien se ha disfrazado hoy». Sus compañeros se rieron en voz baja, creyendo que estaban siendo discretos. El recluta Thompson, un chico alto de Ohio, entrecerró los ojos para ver los detalles de su uniforme. «Esas cintas parecen muy brillantes y nuevas. Apuesto a que la mitad de ellas vienen directamente de la tienda PX. Probablemente sea algún burócrata que intenta impresionar a los instructores», añadió el recluta Williams, que había estado luchando con las exigencias físicas del entrenamiento y buscaba cualquier objetivo para desviar la atención de sus propias deficiencias. «Mírala, paseándose como si fuera la dueña del lugar». Sarah oyó cada palabra, pero su expresión no cambió. Años de trabajar en entornos hostiles le habían enseñado a mantener la compostura independientemente de las circunstancias externas. Continuó su paso firme hacia el edificio, con una postura recta y profesional. Los reclutas se envalentonaron, confundiendo su silencio con debilidad o incapacidad para oírlos. Martínez se enderezó, sacando pecho. «Hola, cariño», gritó lo suficientemente alto como para que otros grupos de reclutas se volvieran a mirar la situación que se estaba desarrollando. «¿Crees que te has perdido? La fiesta de disfraces probablemente sea en otro lugar de la base». Varios reclutas más se reunieron alrededor, atraídos por el alboroto. Algunos parecían incómodos con el comportamiento de Martínez, pero la presión del grupo y la mentalidad de manada del entrenamiento militar les impedían hablar. El grupo había pasado de 4 a casi 15 jóvenes, todos observando para ver cómo se desarrollaba la situación. «Qué bonitas cintas tienes», intervino Thompson, envalentonado por el creciente público. «¿Las has ganado en la sala de mecanografía o quizá por tu asistencia perfecta al club de oficiales?» Sarah finalmente dejó de caminar y se volvió hacia el grupo. Sus ojos grises estaban tranquilos y fijos mientras observaba cada rostro, memorizando los detalles con la precisión automática de alguien entrenado en reconocimiento. No habló de inmediato, sino que dejó que el silencio se prolongara hasta que se volvió incómodo para todos los que la observaban. «Parecéis tener mucha energía, chicos», dijo finalmente, con una voz que se escuchó claramente en toda la zona de entrenamiento. No era ni fuerte ni agresiva, pero había algo en su tono que hizo que varios de los reclutas enderezaran instintivamente la postura. «Eso está bien. La energía es importante en el servicio militar». Williams, tratando de lucirse ante sus compañeros, dio un paso adelante con una sonrisa arrogante. «Tenemos mucha energía, señora. Probablemente más de la que usted podría soportar. ¿Por qué no se va corriendo a donde guardan los...?» Se detuvo, buscando lo que le pareció un insulto ingenioso. «Los modelos de uniformes». El comentario provocó risas nerviosas en algunos de los reclutas,
pero otros empezaban a sentir que algo no estaba del todo bien en esa situación. Había algo en el porte de la mujer, en su forma de comportarse, que sugería que no era una oficial cualquiera que se había colado en su zona de entrenamiento. Los labios de Sarah esbozaron una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Modelos de uniformes, repitió pensativa. Qué creativo. No lo había oído antes. Dio un paso hacia el grupo y varios reclutas retrocedieron inconscientemente unos centímetros. ¿Sabéis lo que me parece interesante? Continuó, con voz conversacional, pero con un tono cada vez más evidente. Los jóvenes que se apresuran a juzgar lo que no entienden. Por lo general, eso denota inexperiencia o inseguridad, a veces ambas cosas. Martínez sintió que se le enrojecía el rostro, en parte por la vergüenza y en parte por la ira al ser llamado la atención. Entendemos muchas cosas, cariño. Entendemos que a algunas personas les gusta jugar a ser soldados, mientras otras hacen el trabajo real. La palabra cariño, Enito, quedó suspendida en el aire como un desafío. La expresión de Sarah no cambió, pero quienes prestaban mucha atención pudieron notar que sus manos, que habían estado entrelazadas sin fuerza detrás de la espalda, se movieron ligeramente a una posición más preparada. Cariño, repitió lentamente, como saboreando la palabra. Sabes, según mi experiencia, los hombres que utilizan términos como ese suelen estar tratando de compensar el hecho de sentirse amenazados por mujeres en puestos que no pueden imaginar que una mujer haya conseguido por méritos propios. La multitud de reclutas había crecido y la noticia de que se estaba gestando algún tipo de enfrentamiento comenzaba a extenderse por la zona de entrenamiento. El sargento primero Rodríguez, uno de los instructores, se percató de la reunión y se acercó para investigar. Thompson, sintiendo la necesidad de defender a su amigo Martínez, se colocó a su lado. Mira, no sabemos quién te crees que eres, pero esta es una instalación de entrenamiento seria. Estamos aquí para convertirnos en verdaderos guerreros, no para jugar con gente que compró sus rangos en la tienda de uniformes. ¿Verdaderos guerreros? Sarah reflexionó, asintiendo lentamente. Dime, ¿qué es lo que hace a un verdadero guerrero? ¿Es la capacidad de intimidar a alguien que percibes como más débil? ¿El valor de burlarse de alguien cuando estás rodeado de tus amigos? ¿O tal vez es la sabiduría de juzgar las capacidades de una persona basándose en su género y en tu propia comprensión limitada? Sus preguntas fueron formuladas sin acaloramiento, casi de forma académica, pero calaron más hondo que cualquier respuesta gritada. Varios reclutas empezaban a sentirse claramente incómodos al darse cuenta de que podían estar en el lado equivocado de esta confrontación. Williams, que había sido el autor del comentario sobre el modelo de uniforme, intentó recuperar el control de la conversación. Solo estamos diciendo que algunos de nosotros hemos entrenado duro para ganarnos nuestro lugar aquí, mientras que otros parecen creer que pueden pasearse con condecoraciones que nunca se han ganado. Condecoraciones que nunca me he ganado, repitió Sarah, con voz aún tranquila, pero con un tono de acero que se iba imponiendo. Esa es una acusación grave en el ejército. Básicamente, me estás llamando impostora y sugiriendo que llevo condecoraciones que no tengo derecho a lucir. La gravedad de lo que Williams había insinuado comenzó a calar entre los reclutas más reflexivos. En la cultura militar, llevar condecoraciones falsas no era solo un insulto, era un delito grave que podía acarrear cargos penales. El sargento primero Rodríguez había llegado al borde de la multitud y se abría paso para ver qué estaba pasando. Al ver el uniforme y las condecoraciones de Sarah, abrió ligeramente los ojos al reconocerla, pero los reclutas estaban demasiado concentrados en su enfrentamiento como para darse cuenta de su reacción. «Señora», gritó Rodríguez, pero su voz quedó ahogada por la de Martínez, que se sentía acorralado y respondía volviéndose más agresivo. «Mira, cariño, no sabemos a qué juego estás jugando, pero lo vemos claro. ¿Quieres impresionar a alguien con tus brillantes condecoraciones y tu pelo perfecto? Ve a buscar a otros incautos que no sepan nada». El uso de cariño de nuevo fue deliberado, y la paciencia de Sarah con la falta de respeto se estaba agotando.
Había lidiado con el sexismo y la discriminación a lo largo de su carrera, pero estos jóvenes estaban traspasando límites que pocas personas se habían atrevido a traspasar con ella. Ya veo, dijo en voz baja. Así que su valoración es que estoy aquí para jugar y impresionar a la gente con condecoraciones inmerecidas, que mi presencia en este centro de entrenamiento es de alguna manera fraudulenta o inapropiada. Su respuesta tranquila era de alguna manera más inquietante que lo que habría sido la ira. Los reclutas empezaban a sentir que habían cometido un grave error, pero el orgullo y la presión de sus compañeros les impedían dar marcha atrás. El sargento primero Rodríguez finalmente llegó al centro de la multitud. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz autoritaria, fruto de sus años de servicio militar. Pero antes de que nadie pudiera responder, vio claramente el uniforme de Sarah y la combinación específica de cintas y medallas que adornaban su pecho. Palideció al reconocer unas condecoraciones extraordinariamente raras, que solo llevaban unos pocos individuos seleccionados en todo el ejército. La estrella de plata, la estrella de bronce con la insignia B por valor, el corazón púrpura y varias cintas que indicaban servicio en operaciones especiales en entornos clasificados. Dios mío, susurró en voz baja, lo suficientemente alto como para que solo Sara lo oyera. Señora, le pido disculpas. Estos reclutas no lo saben. Sara levantó una mano para detenerlo, sin apartar la mirada del grupo de reclutas que había iniciado la confrontación. No pasa nada, sargento. Estos jóvenes solo estaban expresando sus opiniones sobre mis cualificaciones y sugiriendo que mis condecoraciones podrían no ser legítimas. Rodríguez parecía querer esconderse en un agujero. No solo reconoció las condecoraciones, sino también a la mujer que las llevaba. La comandante Sarah Mitchell era una especie de leyenda en los círculos de operaciones especiales, aunque su historial completo estaba clasificado en niveles que la mayoría de la gente nunca vería. Martínez, aún ajeno al cambio en la dinámica, decidió redoblar la apuesta. Así es, solo estamos diciendo que algunas personas se ganan su lugar con trabajo duro y sacrificio, mientras que otras se salen con la suya gracias a la política y la publicidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si fueran físicas. Sarah miró a cada uno de los reclutas que habían participado en la confrontación, con sus ojos grises fijos y evaluadores. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, pero se escuchó claramente por todos los presentes. Caballeros, han hecho varias suposiciones sobre mí basándose en información muy limitada. Han cuestionado mi integridad, han sugerido que llevo condecoraciones que no me he ganado y han utilizado repetidamente un lenguaje despectivo que indica que no creen que una mujer tenga cabida en su ejército. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Tienen derecho a opinar, por supuesto, pero creo que podría ser instructivo para ustedes saber exactamente con quién han estado hablando y qué representan realmente estas condecoraciones. El sargento primero Rodríguez dio un paso al frente, con el rostro adusto. Reclutas, deben comprender que acaban de... No, Sara lo interrumpió amablemente. Déjelos terminar. Tengo curiosidad por saber más sobre sus teorías con respecto a mis antecedentes y calificaciones. Thompson, sintiendo que la situación se estaba saliendo de control, pero incapaz de detenerse, hizo un último intento por justificar su comportamiento. Mira, no pretendemos ser irrespetuosos, pero se supone que este es un entrenamiento de élite. Necesitamos saber que todos los que están aquí se han ganado el derecho a estar aquí siguiendo los mismos estándares que se nos exigen a nosotros. Sara asintió pensativa. ¿Los mismos estándares? Es un punto interesante. Dime, ¿qué estándares crees que se me deberían exigir? ¿Qué te convencería de que alguien se ha ganado el derecho a llevar estas condecoraciones y servir en este puesto? La pregunta era claramente una trampa, pero los reclutas estaban demasiado metidos en la confrontación como para darse cuenta. Williams volvió a dar un paso al frente. Experiencia real en combate. Servicio real en situaciones peligrosas. Demostrar tu valía bajo fuego enemigo en lugar de ascender por medios políticos o por un trato especial. Experiencia real en combate, repitió Sara. Demostrar tu valía bajo fuego enemigo.
Son buenos criterios. Miró a todos los rostros que la observaban. Algunos hostiles, otros curiosos, otros empezando a mostrar preocupación por en qué se habían metido. Bueno, caballeros, creo que hemos dejado clara su postura. Creen que no pertenezco aquí, que mis condecoraciones son inmerecidas y que no cumplo los criterios que consideran adecuados para alguien en mi posición. Se volvió hacia el sargento primero Rodríguez, que parecía cada vez más incómodo. Sargento primero, creo que a estos reclutas les vendría bien recibir formación sobre las condecoraciones militares y los requisitos para obtenerlas. Quizás podríamos organizar algo para que aprendan los criterios específicos de estas condecoraciones que llevo. Rodríguez tragó saliva. Sí, señora. Creo que sería muy educativo para ellos. Sara sonrió y por primera vez había algo genuinamente cálido en su expresión. Pero también había algo más. Algo que sugería que estos reclutas estaban a punto de recibir una lección que nunca olvidarían. En 30 minutos, toda la clase de reclutas se había reunido en el auditorio principal de reuniones. La noticia de que algo importante estaba sucediendo se había extendido rápidamente por las instalaciones de entrenamiento, e incluso los instructores que no estaban de servicio se habían reunido para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Los reclutas que se habían enfrentado a Sarah se sentaron en las primeras filas, con su bravuconería inicial sustituida por una creciente inquietud. El coronel James Harrison, comandante de la base, había acudido personalmente para supervisar la situación. Se situó en el estrado junto al sargento primero Rodríguez y otra figura que los reclutas no reconocieron, un hombre curtido vestido de civil que se comportaba con un porte militar inconfundible. Sarah se había cambiado el uniforme de gala por el de combate, aunque conservaba sus condecoraciones y distintivos de rango. Se situó en silencio a un lado del estrado, con las manos entrelazadas a la espalda, observando a los reclutas reunidos con la misma expresión tranquila que había mantenido durante todo el enfrentamiento. El coronel Harrison se acercó al micrófono. Reclutas, los hemos reunido aquí hoy debido a un incidente ocurrido anteriormente en el que estuvieron involucrados varios miembros de su clase y un instructor visitante. Su voz transmitía la autoridad de décadas de servicio militar. Este incidente nos ha brindado lo que creemos que será una valiosa oportunidad de aprendizaje. Martínez se movió incómodo en su asiento, comenzando finalmente a comprender que la situación era mucho más grave de lo que había previsto. El ambiente formal, la presencia de oficiales de alto rango y el lenguaje cuidadoso que se utilizaba sugerían que él y sus amigos habían cometido un error importante. Las personas involucradas en el incidente de hoy hicieron varias suposiciones sobre nuestra visitante, basándose en su apariencia, su género y su propio conocimiento limitado del servicio militar. Harrison continuó. Cuestionaron sus calificaciones, sugirieron que sus condecoraciones eran inmerecidas y utilizaron un lenguaje irrespetuoso e inapropiado. El coronel hizo una pausa para que sus palabras calaran. Exigieron saber qué criterios se le habían aplicado y qué experiencias tenía que justificaran su presencia en estas instalaciones. Thompson palideció al darse cuenta del carácter formal del procedimiento. No se trataba de una simple reprimenda o de una asignación de tareas adicionales. Era algo mucho más grave. Antes de continuar, dijo Harrison, quiero presentarles a alguien que les ayudará a contextualizar lo que están a punto de aprender. Señaló al hombre vestido de civil que había estado de pie en silencio cerca de allí. Este es el almirante Robert Kane, retirado, antiguo comandante del Comando de Guerra Especial Naval. La mención de la Guerra Especial Naval provocó murmullos entre los reclutas reunidos. La mayoría de ellos sabían lo suficiente sobre la estructura militar como para comprender que esta organización supervisaba a los Navy SEALs y otras unidades de élite. El almirante Kane se acercó al micrófono, con el rostro curtido y serio. Reclutas, en mis 35 años de servicio militar, tuve el privilegio de trabajar con algunos de los mejores guerreros que ha producido este país. Hombres y mujeres que sirvieron en las situaciones más exigentes y peligrosas que se puedan imaginar. Hizo una pausa y recorrió con la mirada a la multitud.
La persona a la que han interrogado hoy ha servido bajo mi mando. Conozco íntimamente su historial de servicio porque yo mismo firmé muchas de sus misiones y condecoraciones. William sintió un nudo en el estómago. El lenguaje formal, la presencia de un almirante y la cautela con la que todos hablaban sugerían que se habían enfrentado a alguien mucho más importante de lo que habían imaginado. El comandante Mitchell Kane continuó. Ha participado en múltiples despliegues en Afganistán e Irak. Ha participado en operaciones clasificadas que no puedo comentar en este contexto. Ha liderado equipos en situaciones en las que el fracaso significaba la muerte para sus compañeros y potencialmente para civiles estadounidenses. El auditorio estaba ahora completamente en silencio. Incluso los reclutas que no habían participado en el enfrentamiento original comenzaban a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Kane señaló a Sarah. Las cintas que lleva cuentan una historia que la mayoría de ustedes no pueden imaginar. La estrella de plata le fue concedida por sus acciones durante una operación de rescate de rehenes en la que eliminó personalmente a varios combatientes enemigos bajo fuego directo, lo que permitió a su equipo rescatar a civiles estadounidenses de un complejo en Afganistán. Martínez se sintió mal. La mujer a la que habían descartado por considerarla una simple adorno había obtenido una de las más altas condecoraciones militares por su valor en combate. Su estrella de bronce con dispositivo PSINT, continuó Kane, la obtuvo durante una operación en Irak en la que su equipo sufrió una emboscada. Permaneció en una posición expuesta durante más de 4 horas, dirigiendo el fuego y coordinando la evacuación de los miembros heridos del equipo mientras se encontraba bajo el ataque continuo del enemigo. La voz del almirante se volvió más severa. Su corazón púrpura representa las heridas que recibió durante esa misma operación. Metralla de un artefacto explosivo improvisado con la que siguió funcionando hasta que completó su misión y su gente estuvo a salvo. Thompson miraba fijamente sus manos, incapaz de mirar a los ojos a nadie en el escenario. La mujer a la que habían ridiculizado por sus brillantes condecoraciones había resultado herida en combate mientras salvaba la vida de sus compañeros de equipo. Pero esas son solo las condecoraciones que se pueden ver, dijo Kane, bajando ligeramente la voz. El historial completo del comandante Mitchell es confidencial, pero puedo decirles que ha servido en unidades y participado en operaciones que se encuentran en los niveles más altos de nuestro aparato de seguridad nacional. Hizo otra pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en los reclutas. Ha recibido un entrenamiento que acaba con el 90% de los hombres que lo intentan. Ha servido en entornos tan peligrosos que se le dijo a su familia que estaba destinada en misiones rutinarias para protegerlos de la preocupación. Sarah permaneció inmóvil mientras Kane recitaba su historial, con expresión neutra. Hacía tiempo que había aprendido a no mostrar emociones cuando se hablaba de su historial militar, sobre todo cuando se utilizaba para argumentar algo. El coronel Harrison volvió al micrófono. Reclutas, quiero que comprendan lo que ha ocurrido aquí hoy. Varios de ustedes han hecho suposiciones sobre una compañera basándose en prejuicios e ignorancia. Habéis cuestionado la integridad de una veterana condecorada sin conocer sus antecedentes ni sus cualificaciones. La voz del coronel se volvió severa. Al hacerlo, habéis demostrado exactamente el tipo de pensamiento que no tiene cabida en las unidades militares de élite. Habéis demostrado que juzgáis a las personas basándoos en características superficiales en lugar de en su rendimiento y capacidad. Martínez luchaba por contener las lágrimas de vergüenza y bochorno. Cada palabra que se pronunciaba le hacía comprender lo equivocado que había estado y lo mucho que había avergonzado a sus compañeros reclutas y a sí mismo. Y lo que es más importante, continuó Harrison, utilizaste un lenguaje y un comportamiento irrespetuosos hacia un oficial superior e inapropiados, según cualquier norma de conducta militar. El uso repetido de términos despectivos como cariño demuestra o bien ignorancia de la cortesía militar adecuada o bien una falta de respeto deliberada. Williams temblaba ligeramente, empezando a comprender que este incidente podría tener graves consecuencias para su carrera militar antes incluso de que hubiera comenzado realmente. El almirante Kane volvió al micrófono.
Quiero dejar algo muy claro. La comandante Mitchell podría haber puesto fin a esta situación inmediatamente identificándose y explicando sus antecedentes. En cambio, decidió dejar que ustedes revelaran su propio carácter y sus suposiciones. Miró directamente a los reclutas que habían participado en el enfrentamiento. Ella les dio cuerda y ustedes se ahorcaron con ella. Eso demuestra una paciencia y una profesionalidad extraordinarias por su parte. La expresión de Kane se suavizó ligeramente, pero también les brinda una oportunidad. Hoy han aprendido algo importante sobre ustedes mismos, sobre sus prejuicios, sus suposiciones y su disposición a juzgar a los demás sin conocerlos. Sarah finalmente se movió y se acercó al micrófono. El auditorio quedó completamente en silencio mientras ella ajustaba la altura y miraba a los reclutas reunidos. Caballeros, comenzó, con voz clara y firme, quiero que comprendan que lo que ha ocurrido hoy le sucede a las mujeres en el ejército con frecuencia. Se nos cuestiona, se nos menosprecia y se nos considera menos capaces solo por nuestro género. Sus ojos grises se posaron en cada uno de los reclutas que se habían enfrentado a ella. La diferencia hoy es que han elegido a alguien cuyo historial habla por sí solo. Pero cada día se encontrarán con mujeres uniformadas, de cuyas cualificaciones no saben nada, cuyo servicio no pueden ver, cuyas capacidades no pueden juzgar por su apariencia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Algunas de esas mujeres serán sus compañeras de equipo, algunas serán sus líderes, algunas estarán en posiciones que determinarán su futuro en el servicio militar. Martínez finalmente levantó la vista y la miró a los ojos por primera vez desde que comenzó la confrontación. Lo que vio allí no fue ira ni rencor, sino algo que podría haber sido decepción. La pregunta que debes responder, continuó Sarah, es si aprenderás de la experiencia de hoy o si continuarás actuando basándote en suposiciones y prejuicios que no tienen cabida en el servicio militar profesional. Miró alrededor del auditorio. Las unidades militares de élite, ya sean fuerzas especiales, Rangers, SEAL o cualquier otra organización especializada, tienen éxito porque se centran en la capacidad y el rendimiento. Y punto. Su voz se endureció ligeramente. Fracasan cuando permiten que los prejuicios, el ego o la ignorancia interfieran en su evaluación de sus compañeros del equipo. Hay hombres que han muerto porque alguien hizo suposiciones sobre lo que sus colegas podían o no podían hacer, basándose en factores que no tenían nada que ver con la competencia. Thompson se obligó a mirarla. Señora, dijo en voz baja, apenas audible por el sistema de micrófonos. Le pedimos disculpas, nos equivocamos. Sarah asintió con la cabeza, pero siguió hablando. Agradecemos las disculpas, pero no son suficientes. Lo que importa es si interiorizan lo que pasó aquí y dejan que cambie su forma de pensar y actuar en el futuro. Señaló sus condecoraciones. Estas condecoraciones no me hacen mejor que ustedes. Representan experiencias y servicio, pero no definen mi valor como persona o como soldado. Lo que lo define es cómo trato a los demás, cómo cumplo con mis deberes y cómo contribuyo a la misión de mi equipo. Su expresión se suavizó ligeramente. Todos ustedes tienen el potencial de ganar condecoraciones como estas. Todos ustedes tienen el potencial de servir con distinción y honor. Pero ese potencial solo se hará realidad si se centran en las cosas que realmente importan. Competencia, carácter y compromiso. El almirante Kane volvió al micrófono. Reclutas, hoy se les ha dado un regalo. Han aprendido algo sobre ustedes mismos y sobre el ejército al que esperan servir. La mayoría de la gente no recibe una retroalimentación tan clara sobre sus suposiciones y prejuicios. Volvió a poner cara seria. La pregunta es, ¿qué hacen con ese regalo? ¿Lo descartan y siguen actuando como antes? ¿O lo utilizan para convertirse en mejores militares y mejores personas? El coronel Harrison volvió a abordar las consecuencias prácticas. Los reclutas involucrados en el incidente de hoy se presentarán a un entrenamiento adicional sobre cortesía militar y políticas de igualdad de oportunidades. También presentarán informes escritos en los que reflexionarán sobre lo que han aprendido y cómo piensan aplicar esas lecciones en el futuro. Martínez sintió una oleada de alivio.
esperaba consecuencias mucho peores, posiblemente la expulsión total del programa. Sin embargo, Harrison continuó, con voz cada vez más seria. Este incidente quedará registrado en sus expedientes de entrenamiento. Cualquier problema de conducta futuro se considerará en el contexto del comportamiento de hoy. El coronel miró alrededor del auditorio. El resto de ustedes, considérense afortunados de haber presenciado esta lección sin tener que aprenderla por las malas. Sarah dio un paso adelante por última vez. Antes de concluir, quiero decirles algo a todos ustedes, no solo a los involucrados en el incidente de hoy. Miró a los jóvenes rostros que la observaban. El servicio militar es difícil. El servicio militar de élite es extraordinariamente exigente. Seréis puestos a prueba física, mental y emocionalmente de formas que no podéis imaginar. Su voz se volvió más cálida. Pero si abordáis ese servicio con una mente abierta, respeto por vuestros compañeros y centrados en el cumplimiento de la misión, tenéis el potencial de formar parte de algo realmente especial. Sonrió por primera vez desde que comenzó el incidente. Algunos de ustedes incluso pueden encontrarse trabajando junto a personas que los sorprenderán, que superarán sus expectativas y desafiarán sus suposiciones sobre lo que es posible. Cuando la asamblea concluyó y los reclutas comenzaron a salir del auditorio, Martínez se acercó al escenario con vacilación. Se puso firme y esperó hasta que Sarah lo notó. «Señora», dijo formalmente, «quiero disculparme personalmente por mi comportamiento de hoy. No hay excusa para cómo le hablé o las suposiciones que hice». Sarah le miró a la cara durante un momento y luego asintió. «Disculpa aceptada, recluta Martínez, pero lo más importante es, ¿qué vas a hacer de forma diferente en el futuro?». Martínez pensó detenidamente antes de responder. «Me voy a centrar en las acciones y el rendimiento de las personas, en lugar de juzgarles por su apariencia o por prejuicios, y voy a tratar a todos con el respeto que se merecen como compañeros de servicio». «Bien», respondió Sarah. «Esa es exactamente la lección que hay que aprender de esta experiencia». Mientras Martínez se alejaba, Sarah reflexionó sobre los acontecimientos del día. Incidentes como este eran frustrantes, pero también eran oportunidades, ocasiones para educar y potencialmente cambiar mentalidades que, de otro modo, podrían permanecer cerradas a perspectivas diferentes. Ella había sufrido discriminación y dudas a lo largo de su carrera, pero también había visto cómo las actitudes cambiaban con el tiempo. Los jóvenes miembros del servicio, como Martínez, podían aprender y crecer si se les daba la oportunidad y la orientación adecuada. El ejército estaba cambiando de forma lenta pero constante, y experiencias como la de hoy formaban parte de esa evolución. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento en el campo de entrenamiento, y el ambiente en Camp Pendleton había experimentado una transformación sutil pero significativa. Los reclutas que habían desafiado la presencia del comandante Mitchell seguían formando parte del programa de entrenamiento, pero se habían convertido en personas diferentes, más reflexivas, más respetuosas y más centradas en el rendimiento que en las ideas preconcebidas. Sarah se había quedado en las instalaciones como instructora permanente, encargada de desarrollar nuevos protocolos de entrenamiento para equipos de operaciones especiales integrados. Al principio, su presencia había sido recibida con curiosidad y cierta tensión residual, pero poco a poco los reclutas habían llegado a considerarla una de las instructoras más exigentes y eficaces que habían conocido. El cambio fue más evidente en el recluta Martínez, que había pasado de ser el crítico más acérrimo a convertirse en uno de los alumnos más dedicados de Sarah. Se entregaba a cada ejercicio de entrenamiento con una intensidad que impresionaba incluso a los instructores veteranos, impulsado en parte por su deseo de demostrar que había aprendido de sus errores anteriores. Durante un ejercicio de navegación especialmente difícil en el desierto, fuera de la base, Martínez se encontró emparejado con la recluta Johnson, una joven de Colorado que se había incorporado al programa 2 meses después del incidente. Johnson tenía dificultades para cumplir con las exigencias físicas de llevar una mochila llena por un terreno difícil
y Martínez se dio cuenta de que ella comenzaba a quedarse atrás con respecto al ritmo requerido. 6 meses antes, Martínez se habría sentido frustrado por tener una compañera que ralentizaba su progreso. En cambio, redistribuyó discretamente parte del equipo de la mochila de ella a la suya, sin hacer alarde de ello, y comenzó a ofrecerle consejos de navegación que le ayudaron a moverse con mayor eficiencia por el terreno rocoso. «No tienes por qué hacer eso», dijo Johnson, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. «Puedo llevar mi propio peso». Martínez siguió caminando, ajustando ligeramente su ritmo al de ella. «Sé que puedes, pero somos un equipo y los equipos se ayudan entre sí. El comandante Mitchell nos enseñó que la misión es lo primero, lo que significa que todos triunfamos juntos o todos fracasamos juntos». Sus palabras reflejaban un cambio fundamental en la forma de pensar que se había producido no solo en Martínez, sino en muchos de los reclutas que habían presenciado los acontecimientos de ese día en el campo de entrenamiento. Habían comenzado a interiorizar la lección de que el rendimiento y el carácter importaban más que cualquier otra consideración. Mientras tanto, Sarah observaba el ejercicio desde una posición oculta a varios cientos de metros de distancia, utilizando prismáticos para supervisar el progreso de los reclutas y su toma de decisiones bajo presión. Había visto la discreta ayuda de Martínez a su compañero y lo había anotado en su informe de evaluación. La transformación no se había limitado a los reclutas individuales. Todo el programa de entrenamiento había evolucionado para poner mayor énfasis en el trabajo en equipo, el respeto mutuo y la evaluación basada en los méritos en lugar de en suposiciones. La influencia de Sarah también se había extendido entre el cuerpo de instructores, lo que había dado lugar a cambios en el diseño de los escenarios y en la forma de evaluar a los reclutas. Más tarde esa noche, durante una sesión de estudio obligatoria en los barracones, Thompson estaba ayudando a Williams a prepararse para un próximo examen sobre comunicaciones tácticas. Williams seguía teniendo dificultades académicas a pesar de su mejor actitud, y Thompson se había encargado de darle clases particulares. «Todavía no puedo creer lo equivocados que estábamos con el comandante Mitchell», dijo Williams mientras repasaban los procedimientos del protocolo de radio. «No dejo de pensar en lo estúpidos que debimos parecer». Thompson asintió, pero su respuesta reflejaba la madurez que había adquirido en los últimos meses. «Lo importante no es cómo parecíamos, es que aprendimos algo importante sobre nosotros mismos y cambiamos nuestra forma de pensar y actuar». Señaló un diagrama del manual de entrenamiento. «¿Recuerdas lo que dijo sobre centrarse en la capacidad y el rendimiento? Eso es lo que tenemos que hacer ahora, demostrar que hemos aprendido la lección y que nos hemos convertido en mejores personas gracias a ella». Su conversación fue interrumpida por la llegada del recluta Davis, que había presenciado el enfrentamiento original, pero no había participado en él. Se había convertido en una especie de líder informal entre los reclutas más nuevos, en parte por su capacidad para aprender de los errores de los demás. «¿Habéis oído hablar del nuevo ejercicio que está diseñando el comandante Mitchell?», preguntó Davis, acomodándose en su litera con sus propios materiales de estudio. «Se supone que es algo completamente diferente a todo lo que han hecho antes». Martínez levantó la vista de su equipo de mantenimiento. «¿Qué tipo de ejercicio?» «Entrenamiento de integración con equipos SEAL en servicio activo», explicó Davis. «Operadores reales vendrán a trabajar con nosotros en un escenario de varios días. El comandante Mitchell lo está diseñando para poner a prueba todo lo que hemos aprendido sobre el trabajo en equipo y el rendimiento bajo presión». La noticia provocó una oleada de emoción y nerviosismo en los barracones. Trabajar con operadores SEAL reales representaba el tipo de oportunidad con la que la mayoría de los reclutas solo podían soñar, pero también significaba ser evaluados por algunos de los guerreros más elitistas del ejército. Williams sintió cómo se le encogía el estómago por la ansiedad. «¿Crees que estamos preparados para algo así? Quiero decir, estos son tipos que llevan años haciendo esto». Thompson lo miró pensativo. «Hace 6 meses habría dicho que teníamos que demostrar que éramos tan duros como ellos. Ahora creo que la verdadera pregunta es si podemos demostrar que somos buenos compañeros de equipo que se centran en la misión en lugar de en nuestros egos». La conversación reflejaba lo profundamente
que habían calado las lecciones de aquel día en el campo de entrenamiento. Los reclutas ya no se centraban principalmente en demostrar su dureza o superioridad individual. En cambio, habían empezado a comprender que el servicio militar de élite consistía en contribuir eficazmente al éxito del equipo. 2 semanas más tarde, el ejercicio de integración comenzó con la llegada de un pelotón SEAL de 12 hombres liderado por el teniente comandante Jake Sullivan. Sullivan era un veterano de múltiples despliegues que había trabajado con Sarah en varias operaciones clasificadas. Su equipo incluía tanto a hombres como a mujeres, lo que representaba la nueva realidad de las unidades de operaciones especiales integradas. Durante la sesión informativa inicial, Sullivan se dirigió a los reclutas reunidos con su característica franqueza. Vais a trabajar junto a mi equipo durante los próximos 5 días. No estamos aquí para llevaros de la mano, ni para haceros sentir especiales. Estamos aquí para cumplir una misión, y vosotros vais a contribuir a esa misión, o vais a ser un lastre. Señaló a Sarah, que estaba de pie cerca de él con su equipo de combate completo. El comandante Mitchell diseñó este ejercicio basándose en situaciones reales que hemos encontrado en entornos operativos. Nada de lo que vais a hacer es teórico o académico. Todo se basa en misiones reales que requerían exactamente el tipo de trabajo en equipo y rendimiento para el que os habéis estado entrenando. Martínez sintió una oleada de orgullo al mencionar el papel de Sarah en el diseño del ejercicio. La mujer a la que una vez habían descartado por jugar a disfrazarse ahora creaba escenarios de entrenamiento basados en su propia experiencia de combate. El ejercicio comenzó antes del amanecer del día siguiente, con un escenario simulado de rescate de rehenes. Los reclutas se dividieron en equipos y se emparejaron con operadores SEAL, y luego se les asignó la tarea de infiltrarse en un complejo simulado, neutralizar amenazas y rescatar a civiles que participaban en el ejercicio. Martínez se encontró emparejado con la contramaestre de primera clase María Santos, una veterana de combate que había servido en múltiples despliegues en Irak y Afganistán. Santos era callada y profesional y evaluaba el rendimiento de Martínez sin hacer comentarios mientras avanzaban por las fases preliminares del ejercicio. Durante la fase de infiltración, Martínez se dio cuenta de que Santos se movía con una economía de movimientos y una conciencia que nunca había visto antes. Parecía anticipar los problemas antes de que se desarrollaran y se posicionaba para hacer frente a amenazas que aún no se habían materializado. ¿Cómo sabes dónde mirar?, le susurró Martínez durante una pausa en su movimiento. Santos lo miró brevemente. La experiencia, pero lo más importante es entrenarse para pensar como el enemigo y como tus compañeros de equipo al mismo tiempo. Tienes que ver el panorama completo, no solo tu parte. Su respuesta le recordó a Martínez las lecciones que Sarah había enseñado sobre la conciencia situacional y el pensamiento en equipo. La operadora SEAL reforzaba conceptos que se habían introducido meses antes, pero que ahora se aplicaban en escenarios realistas. A medida que avanzaba el ejercicio, los reclutas comenzaron a comprender por qué el entrenamiento que habían recibido era tan importante. El éxito en los complejos escenarios requería precisamente el tipo de trabajo en equipo, comunicación y respeto mutuo que Sarah había enfatizado desde su llegada. Thompson, que trabajaba con otro miembro del equipo SEAL, se encontró en una situación en la que tuvo que coordinar las acciones de otros 3 reclutas mientras se encontraban bajo fuego enemigo simulado. 6 meses antes, habría intentado dominar la situación con volumen y agresividad. En cambio, se encontró escuchando atentamente las aportaciones de sus compañeros de equipo y tomando decisiones basadas en su evaluación colectiva de la situación. Williams, a pesar de sus continuas dificultades académicas, demostró ser excepcionalmente bueno en los requisitos de comunicación táctica del ejercicio. Su cuidadosa atención al protocolo de radio y sus transmisiones claras y concisas le valieron los elogios de su compañero SEAL y contribuyeron de manera significativa al éxito de su equipo. Durante un escenario particularmente difícil, Johnson se encontró en una posición de liderazgo cuando el líder designado del equipo murió por fuego enemigo simulado. Como única oficial que quedaba en el grupo,
tuvo que asumir el mando de un equipo mixto de reclutas y operadores SEAL. Los miembros del equipo SEAL observaron atentamente para ver cómo manejaría la presión de liderar a guerreros más experimentados. Johnson respiró hondo, evaluó la situación y comenzó a dar órdenes claras y decisivas basadas en la situación táctica, en lugar de intentar demostrar su autoridad. Santos, llévate a Martínez y flanquea por la izquierda. Williams, tú te encargas de las comunicaciones conmigo. Vamos a suprimir la posición enemiga mientras el equipo de flanqueo se coloca en posición. Sus órdenes eran tácticamente acertadas y estaban claramente comunicadas, y los operadores SEAL respondieron con la misma profesionalidad que mostrarían a cualquier líder competente. El escenario concluyó con éxito y Johnson recibió comentarios positivos del teniente comandante Sullivan durante la revisión posterior a la acción. Buen liderazgo, le dijo Sullivan en privado. Te centraste en la misión y utilizaste a tu gente según sus capacidades. Eso es lo que buscamos en los oficiales. El elogio lo significaba todo para Johnson, pero también reflejaba el éxito más amplio del programa de entrenamiento que Sarah había ayudado a desarrollar. Los reclutas estaban aprendiendo a ver más allá de las diferencias superficiales y a centrarse en la contribución al éxito del equipo. El último día del ejercicio, Sarah reunió a todos los participantes para una revisión exhaustiva posterior a la acción. Los operadores SEAL y los reclutas se sentaron juntos mientras ella repasaba las lecciones aprendidas y las áreas de mejora. Durante los últimos 5 días, comenzó, han tenido la oportunidad de aplicar todo lo que han aprendido en escenarios realistas junto a algunos de los operadores más experimentados de nuestro ejército. Miró al grupo reunido y sus ojos se posaron brevemente en cada uno de los reclutas que se habían enfrentado a ella meses antes. Lo que he visto es un grupo de jóvenes guerreros que entienden que el éxito proviene del trabajo en equipo, la profesionalidad y el enfoque en el cumplimiento de la misión, más que del ego personal o los prejuicios. Martínez sintió una oleada de orgullo, pero también de humildad. El camino desde aquel enfrentamiento embarazoso hasta ese momento había sido difícil, pero le había convertido en una persona mejor y en un guerrero con mayor potencial. Los operadores SEAL con los que habéis trabajado me han dado sus valoraciones, continuó Sarah, y han indicado que varios de ustedes han demostrado el potencial para recibir entrenamiento avanzado y asignaciones especializadas. Hizo una pausa, consultando las notas que tenía en la mano. Pero lo más importante es que han señalado que han aprendido a trabajar eficazmente como equipos integrados, apoyándose mutuamente independientemente de las diferencias individuales o los antecedentes. El teniente comandante Sullivan se adelantó para dirigirse al grupo. En mis 15 años de servicio militar, he visto muchos programas de entrenamiento y he trabajado con mucha gente diferente. Lo que he observado aquí representa exactamente el tipo de evolución que necesita nuestro ejército. Señaló con un gesto al grupo mixto de reclutas y operadores. Las amenazas a las que nos enfrentamos hoy en día requieren equipos que puedan aprovechar todas las capacidades y talentos disponibles, independientemente de dónde provengan esas capacidades. Ustedes han demostrado que pueden hacerlo. Cuando concluyó la revisión formal, Martínez se acercó a Sarah por última vez. Se puso firme y esperó a que ella le prestara atención. Señora, quería darle las gracias por la oportunidad de formar parte de este ejercicio y por las lecciones que nos ha enseñado durante los últimos meses. Sarah sonrió con la misma calidez genuina que había aparecido brevemente durante su primer enfrentamiento. Te has ganado esta oportunidad gracias a tu propio esfuerzo y crecimiento, Martínez. La persona que me llamó cariño hace 3 meses no habría podido tener éxito en este ejercicio. Martínez asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Sí, señora, ya no soy esa persona, y estoy agradecida por la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Mientras los reclutas se preparaban para volver a su programa de entrenamiento habitual, muchos de ellos reflexionaron sobre lo mucho que había cambiado su perspectiva. Habían aprendido que la fuerza no provenía de dominar a los demás o de mostrar superioridad, sino de contribuir de manera eficaz a algo más grande que ellos mismos. La mujer a la que antes habían descartado por no estar cualificada se había convertido en su instructora más influyente,
no a través de la intimidación o la autoridad, sino a través de la competencia, la profesionalidad y la paciente enseñanza de lecciones que necesitaban aprender desesperadamente. 6 meses después, cuando Martínez se graduó del programa de entrenamiento y recibió su primera asignación a una unidad de élite, llevaba consigo no solo las habilidades técnicas que había adquirido, sino también una comprensión fundamental del respeto, el trabajo en equipo y la importancia de juzgar a las personas por sus acciones y no por su apariencia. La lección que comenzó con un vete a casa, cariño, se había convertido en una transformación que influiría en su forma de servir y liderar durante el resto de su carrera militar. Y en bases e instalaciones de entrenamiento de todo el mundo, otros jóvenes guerreros estaban aprendiendo lecciones similares de instructores que entendían que la verdadera fuerza proviene de la inclusión, el respeto y el enfoque en el cumplimiento de la misión por encima de todo lo demás.